Muy buenas tardes, compañeros y maestro. Nosotros somos el equipo 1 y vamos a hablarles acerca de la unidad 2, endocrino. El equipo está conformado por mis compañeros Aguilar Santana José Enrique, Aguilar Luna Juan Manuel, Benítez Ortiz María Fernanda y un servidor Acosta Moro Daniel. Para comenzar con nuestra exposición nos planteamos unos objetivos. El objetivo número 1 es recordar qué es el sistema endocrino, cuál es su importancia y por qué es necesario para el funcionamiento del cuerpo. El número 2, entender el eje hipotálamo-hipofisiario, qué sucede en esta sección y por qué es tan relevante para el sistema endocrino. Como objetivo número 3, reconocer la anatomía y fisiología del páncreas. Como objetivo número 4, comprender el metabolismo de las proteínas, carbohidratos y lípidos. Vamos a comenzar nuestra exposición con el tema Generalidades de anatomía y fisiología del sistema endocrino. Primero debemos entender que el sistema endocrino es también llamado el sistema de glándulas, y estas segregan algunas hormonas en el organismo. Está conformado por órganos y tejidos específicos, como la hipófisis, el timo, la tiroides y paratiroides, las glándulas suprarrenales, el páncreas, los ovarios en el caso de las mujeres y los testículos en el caso del hombre. Las hormonas también son conocidas como mensajeros químicos y son liberadas en el torrente sanguíneo, los cuales van a llevar funciones del cuerpo, estas llegando a las células receptoras o células blancas. Para comprender esta parte es necesario saber que el eje hipotálamo-hipofisiario es la comunicación y transformación de hormonas para el funcionamiento del cuerpo. Primero tenemos al hipotálamo, quien es el encargado de regular la cantidad de hormonas que serán segregadas al organismo. Este se conectará por medio de los vasos hipotalámicos hipofisiarios dentro del tallo hipofisiario a la adenipófisis, que es el lóbulo anterior, mientras que por el axoplasma de las grandes neuronas se comunicará con la neurohipófisis, que es el lóbulo posterior de la hipófisis. A continuación les voy a mencionar algunas de las hormonas que son segregadas a partir de esta conexión hipófisis-hipotálamo. Cuando el hipotálamo manda somatoliberina, la adenipófisis segrega la hormona del crecimiento, la cual es encargada de los cambios longitudinales de huesos y músculos. Cuando el hipotálamo manda tiroliberina, la adenipófisis contesta produciendo hormona estimulante de tiroides o tiropropina, que se encarga de estimular las células foliculares y segregar la hormona tiroidea. Cuando el hipotálamo manda corticoliberina, la adenipófisis produce la corticotropina, hormona encargada de la producción de corticosteroides y andrógenos a nivel de la glándula suprarrenal. Si se produce hormona inhibidora de prolactina, la adenipófisis bloqueará la generación de prolactina, que se encarga de desarrollar la mama y la producción de leche en las mujeres. Si el hipotálamo envía gonadoliberina, la adenipófisis producirá hormona luteinizante, que producirá la ovulación, estrógenos y progesterona en el ovario, además de la producción de testosterona a nivel testicular. De igual forma, se va a producir hormona folículo estimulante, que va a regular la espermatogenia y el desarrollo del folículo ovárico. Hablando de la neurohipófisis, la producción se va a iniciar en el núcleo somatróptico y paraventricular a nivel del hipotálamo. Va a viajar por los grandes axoplasmas neuronales y se va a almacenar en la neurohipófisis. Y esto va a generar dos hormonas: la hormona antidiurética, que se va a encargar de la regulación y excreción de agua en la orina y va a mantener los niveles hídricos corporales. Y la otra hormona va a ser la producción de oxitocina, que se va a encargar de la excreción de leche y va a influir en las labores de parto. Como siguiente punto vamos a ver la anatomía y fisiología del páncreas. El páncreas es una glándula que mide alrededor de unas 6 pulgadas de largo y se ubica en el abdomen. Está rodeada por el estómago, el intestino delgado, el hígado, el vaso y la vesícula biliar. Tiene una forma de pera plana y se divide en distintos segmentos. El extremo ancho del páncreas se llama cabeza, las secciones medias son el cuello y el cuerpo, y el extremo delgado es la cola. El 99% de las células exócrinas del páncreas se disponen de grupos llamados acinos. Entre los acinos se encuentran diseminados entre 1 a 2 millones de grupos diminutos de tejido endocrino llamados islotes de Langerhans o pancreáticos. Estos fueron descubiertos en el verano de 1867 y el otoño de 1868 por el Dr. Paul Langerhans.
Debemos entender cómo es la conformación de las células del páncreas. Las células del páncreas se dividen en cuatro tipos. Las células alfa o células A, que representan el 17% de las células del páncreas, segregan glucagón, el cual actúa cuando los niveles de glucosa disminuyen y entonces se libera en la sangre. Esto para elevar sus niveles. Las células beta o células B, que son el 70% de la conformación del páncreas, las cuales segregan la hormona insulina, la cual favorece la incorporación de la glucosa en la sangre hacia las células, reduciendo sus niveles. Las células delta o células D conforman el 7% y segregan la somatostatina, la cual inhibe la producción de la hormona del crecimiento por la hipófisis y también tiene efectos sobre el páncreas, donde inhibe la secreción de insulina y glucagón, controlando las funciones de las células alfa y células beta. Por último, tenemos las células F, las cuales son el 6% de la conformación del páncreas. Estas se encargan de segregar un polipéptido pancreático. Su función es autorregular la función secretora, tanto endocrina como exócrina, que tiene el efecto de los niveles de glucógeno hepático y secreciones gastrointestinales. También actúa en la motilidad intestinal, aumentando la velocidad del vaciamiento gástrico y prolongando el tiempo de tránsito intestinal. ¿Cómo funciona el páncreas? El páncreas tiene dos funciones, una función exócrina y una endocrina. La exócrina se encarga de producir enzimas que ayudan a la digestión de las grasas, carbohidratos y proteínas, y son liberadas en la primera parte del intestino delgado, el cual es llamado duodeno. La segunda función es su función endocrina, donde se producen hormonas, principalmente la insulina y el glucagón, esto en los islotes de Langerhans. La insulina se va a encargar de bajar el nivel de glucosa en la sangre, mientras que el glucagón va a subir los niveles de glucosa en sangre. Pero ¿cómo funciona el páncreas? A continuación les presento un esquema en donde se ven los pasos que realiza el páncreas para mantener los niveles de glucosa en sangre estables. Como primer punto tenemos el comer. Al comer vamos a tener una glucosa sanguínea alta. Esto va a hacer que las células productoras de insulina segreguen insulina a los tejidos del cuerpo que acumulan grasa, esto bajando la glucosa sanguínea. Por otra parte, otra ruta que tiene es generar esta misma insulina y que se almacene en el hígado, haciendo que la glucosa se convierta en glucógeno. De esta forma, entonces se enviará y elevará la glucosa sanguínea. De la misma forma, al elevar la glucosa sanguínea, se vuelve a realizar el procedimiento y podemos tener la liberación para bajar la glucosa. Al tener una glucosa baja, nosotros vamos a generar hambre. Y al tener el hambre, volvemos a comer y volvemos a levantar los niveles de glucosa. Pero ¿qué pasa en el caso contrario? Cuando no se puede generar la insulina. Vamos a tener una glucosa en sangre alta y va entonces a estimular las células productoras de glucagón. Entonces, las células productoras de glucagón llegarán al hígado por una vía y convertirán el glucógeno en glucosa, elevando así la glucosa sanguínea. Otra forma es que se vayan a las células del cuerpo que queman la grasa, y entonces generando energía y elevando la glucosa sanguínea. De nueva forma, vamos a tener una glucosa sanguínea alta y va a liberar insulina para controlar los niveles de glucosa. Ahora hablaremos un poco del metabolismo de los carbohidratos. Bueno, para entender el metabolismo de los carbohidratos tenemos que entender primero qué significa el metabolismo. Y bueno, este va a ser todas las reacciones químicas que ocurren en el organismo. Y se va a dividir en dos, en el catabolismo y el anabolismo. El catabolismo va a degradar moléculas complejas en otras más simples y va a tener la característica de que va a tener reacciones exergónicas. Esto quiere decir que va a producir más energía de la que va a consumir. Y en el anabolismo es lo contrario. Va a combinar moléculas simples para formar estructuras complejas. Y va a tener reacciones endergónicas. Esto quiere decir que va a producir menos energía de la que consume. Ahora, ejemplos de reacciones catabólicas. Está la glucólisis, el ciclo de Krebs y la cadena de transporte de electrones. Y para reacciones anabólicas está la unión de monómeros de glucosa para formar glucógeno y la transformación de ácidos grasos en fosfolípidos. Entonces, como una pequeña conclusión, el metabolismo es un acto de balance energético entre reacciones catabólicas y anabólicas. Ahora hablemos de los carbohidratos. Van a existir 4 tipos de carbohidratos: los monosacáridos, los disacáridos, los oligosacáridos y los polisacáridos.
Estos tres últimos van a estar compuestos de monosacáridos. Pero para que puedan pasar a través de la pared intestinal al torrente sanguíneo, necesitan ser monosacáridos. ¿Y cómo van a conseguir este objetivo? Van a tener que ser hidrolizados. La hidrólisis se lleva a cabo con ayuda de enzimas que los va a separar y los va a convertir en monosacáridos. Ahora, los monosacáridos resultantes de la hidrólisis de los polisacáridos van a ser principalmente glucosa en un 80%, fructosa y galactosa. Estas dos últimas van a ser convertidas en su mayoría en glucosa por los hepatocitos. Por lo tanto, la mayoría de los polisacáridos que se van a convertir en monosacáridos van a ser glucosa. Entonces podemos decir que el metabolismo de carbohidratos va a ser lo mismo que el metabolismo de la glucosa. Van a tener el mismo recorrido. Muy bien. Ahora, la glucosa va a tener 4 destinos, 2 catabólicos y 2 anabólicos. Los 2 catabólicos van a ser la producción de ATP y la síntesis de aminoácidos. Estos se van a incorporar posteriormente a las proteínas. Y los 2 anabólicos serán la síntesis de glucógeno y la síntesis de triglicéridos. La molécula que va a participar con mayor frecuencia en los intercambios de energía es el ATP. Va a ser muy importante, va a ser como una moneda en lo que va a ser la participación en la célula. Y bueno, esto se va a acoplar a reacciones tanto catabólicas como anabólicas para guardar ese equilibrio. La molécula de ATP se va a producir a través de la oxidación de la glucosa y este proceso se conoce más comúnmente como respiración celular. Y bueno, esta respiración celular va a involucrar 4 conjuntos de reacciones. Uno es la glucólisis, el 2 es la formación de acetilcoenzima A, el tercero es la reacción del ciclo de Krebs y la 4 son las reacciones de la cadena de transporte de electrones. Ahora, aquí tenemos una visión general de lo que es la respiración celular o la oxidación de la glucosa. Vamos a tener de inicio, como ya habíamos dicho, la glucólisis, luego la formación de acetilcoenzima A, luego el ciclo de Krebs y el último la cadena de transporte de electrones. Durante la glucólisis, una molécula de glucosa va a pasar a formar 2 moléculas de ácido pirúvico. En este proceso se van a formar 2 moléculas de ATP, 2 de NADH más 2 de hidrógeno. Y bueno, a la glucólisis se le va a conocer también como respiración anaerobia, porque no necesariamente necesita de oxígeno para pasar a ser ácido pirúvico. Después, este ácido pirúvico va a tener 2 destinos. Uno es con la fuente de oxígeno y otro sin oxígeno. Cuando no tiene oxígeno, cuando este escasea, se va a formar el ácido láctico. Y cuando hay oxígeno va a pasar a la siguiente etapa de la respiración celular, que sería la formación del acetilcoenzima A. Durante este proceso se van a formar 2 moléculas de NADH más 2 hidrógenos y se van a expulsar 2 moléculas de dióxido de carbono. Esta va a ser la primera vez que se va a expulsar dióxido de carbono en toda esta reacción. Ahora, cuando el ácido pirúvico se convirtió ya en acetilcoenzima A, va a estar listo para entrar al ciclo de Krebs. En este ciclo de Krebs se van a generar otros 2 ATPs, 4 moléculas de dióxido de carbono, 6 de NADH más 6 hidrógenos y 2 de FADH. Después de esto pasaría al último punto, que es la cadena de transporte de electrones, en donde se van a terminar generando 32 a 34 ATPs. Muy bien, ahora ya para concluir con lo que es el metabolismo de los carbohidratos, faltaría nada más explicar los 2 destinos de la glucosa en cuanto al anabolismo. Uno es la síntesis de glucógeno y el otro la síntesis de triglicéridos. En cuanto a la síntesis del glucógeno, los hepatocitos y los músculos esqueléticos se van a encargar de realizar la glucogenogénesis. La glucogenogénesis va a ser la combinación de monómeros de glucosa para formar glucógeno. Y bueno, este glucógeno se va a almacenar principalmente en el hígado y en los músculos esqueléticos. Va a tener una capacidad, en el caso del hígado, de 125 gramos y en los músculos de 375 gramos. En el caso de la síntesis de los triglicéridos, cuando estos dos
almacenes de glucógeno ya se llenaron, lo que hacen los hepatocitos es es convertir en glicerol y en ácidos grasos a la glucosa. Estos se van a conocer como lipogénesis y se va a almacenar en lo que es el tejido adiposo. Buenas tardes compañeros, mi nombre es Juan Manuel y les voy a presentar el tema metabolismo de proteínas. Bien, vamos a empezar con qué son las proteínas. Las proteínas son una cadena muy larga de aminoácidos que están conectados entre sí por los enlaces peptídicos. Aquí tenemos una imagen. Pues bueno, las proteínas son macromoléculas orgánicas compuestas principalmente por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, azufre y fósforo. Las principales fuentes de proteínas son la carne, el huevo, la leche, el pescado, los cereales, las legumbres y leguminosas. Bueno, ¿y para qué nos van a servir? Bueno, las proteínas nos sirven en la creación de células nuevas, de aparatos de tejidos, de enzimas, de hormonas, anticuerpos y en algunos casos de neurotransmisores. Bien, el primer paso es la degradación y absorción digestiva de las proteínas. Esto se va a llevar a cabo en el estómago y en el duodeno. ¿Ok? Primero, en el estómago va a actuar el ácido clorhídrico, el cual es secretado por las células parietales. Va a desnaturalizar las proteínas, ¿sí? Para que sean posteriormente degradadas por la pepsina, la cual es secretada por el estómago, rompiendo estos enlaces al interior de las proteínas para así formar polipéptidos, aunque sean de alta masa molecular, lo cual aún no pueden ser digeridas. Y después estos polipéptidos van a pasar al duodeno, en donde se van a activar enzimas secretadas por el páncreas, las cuales son la tripsina, la quimotripsina, la elastasa, los cuales son endopeptidasas, ¿sí? Que rompen los enlaces peptídicos. Estos polipéptidos que habíamos mencionado anteriormente aún eran demasiado grandes para ser digeridos, por lo que estas enzimas se van a encargar de romperlos y así lograr los aminoácidos libres, dipéptidos o tripéptidos, que son respectivamente dipéptidos, la unión de 2 aminoácidos, y los tripéptidos, la unión de 3 aminoácidos. Estos serían los productos finales que se obtienen mediante la degradación y absorción digestiva de las proteínas. Bien, la principal vía de catabolismo del metabolismo de las proteínas va a ser la transaminación. Aquí, como su nombre lo indica, vamos a transferir el grupo amino de un aminoácido a un alfa-cetoácido por medio de las aminotransferasas o transaminasas, que son las enzimas encargadas de catabolizar estas reacciones, ¿sí? Y con la ayuda del pireoxalfosfato vamos primero a unir el aminoácido y por medio de hidrólisis se va a liberar el grupo amino de este y va a convertirlo en el nuevo alfa-cetoácido. Por otra parte, el alfa-cetoácido va a adquirir el grupo amino que fue liberado de la reacción anterior y así se va a convertir en el nuevo aminoácido. Aquí que vamos a tener, bueno, la coenzima piredoxalfosfato va a actuar como el transportador y aceptor de esos grupos aminos para poder llevarlos a los cetoácidos, alfa-cetoácidos, y poder formar nuevos aminoácidos y cetoácidos. Bien, el siguiente proceso es desaminación. Aquí se va a liberar el grupo amino del aminoácido para así conseguir un cetoácido, ¿sí? Por medio de enzimas que se llaman desaminasas. Aquí tenemos, por ejemplo, el glutamato, el cual el grupo amino se encuentra de este lado por medio de la glutamano deshidrogenasa, ¿sí? Aquí actúan ADP para activarlo y GTP para inhibirlo, ¿sí? Es una reacción productora de energía y que nos va a dar como resultado un cetoglutarato, que es un cetoácido, y el ion amonio, que es el grupo amino que tenemos aquí en esta parte, va a adquirir un protón y que se va a convertir en amonio. ¿Sí? Se va a conocer, bueno, ¿qué vamos a tener aquí? Pues es un proceso que libera el grupo amino. Posteriormente, ¿qué va a pasar? Pues este cetoácido va a ingresar al ciclo de Krebs, en donde se va a obtener energía. ¿Y qué va a pasar con el ion de amonio? Ok, esto es tóxico para nuestro sistema, por lo que va a entrar el ciclo de la urea. Aquí tenemos algo pues así muy general, en el que hay dióxido de carbono y el amonio, por medio de diferentes reacciones, ¿sí? Va a dar como resultado urea, lo cual es
eliminada por el hígado y posteriormente secretado por la orina. Y bueno, en general, ¿qué vamos a obtener de este proceso? Pues los aminoácidos se van a convertir en aminoácidos, en otros aminoácidos nuevos, y pues los cuales no es posible sintetizarlos nosotros mismos, ¿sí? Existen dos tipos de aminoácidos, los cuales nosotros tenemos que ingerir algunos alimentos para poder sintetizarlo en nuestro organismo, y los cuales son completamente hechos por nosotros mismos. Las enzimas denominadas lipasas serán las encargadas de digerir las grasas. La lipasa lingual se encargará de digerir una pequeña parte de grasa mientras la comida aún está en la boca, pero se vuelve más activa en el pH ácido del estómago. Aquí se le une la lipasa gástrica, que hace una contribución mayor en la digestión preduodenal de las grasas. La mayor parte de la digestión ocurre en el intestino delgado mediante la lipasa pancreática. Cuando el quimo entra al duodeno, se encuentra con su grasa en glóbulos grandes que solo exponen su superficie a la lipasa. Si la digestión permaneciera de esta manera, sería lenta e ineficiente. En cambio, algunos compuestos de la bilis, como la lecitina y los ácidos biliares, se encargan de dividirla en pequeñas gotitas de emulsión. Estos agentes tienen regiones hidrofóbicas, que son atraídas por los glóbulos, y regiones hidrofílicas, que son atraídas hacia el agua circundante. La absorción de estos productos y otros lípidos dependen de gotitas en la bilis llamadas micelas. Las micelas pasan por el conducto colédoco hacia el duodeno, donde absorben vitaminas, colesterol, FFA y monoglicéridos. Transportan lípidos a la superficie de los enterocitos, donde los lípidos dejan a las micelas y se difunden a través de la membrana plasmática hacia las células. La absorción de estos productos y otros lípidos dependen de gotitas en la bilis llamadas micelas. Las micelas pasan por el conducto colédoco hacia el duodeno, donde absorben vitaminas, colesterol, FFA y monoglicéridos. Transportan lípidos a la superficie de los enterocitos, donde los lípidos dejan a las micelas y se difunden a través de la membrana plasmática hacia las células. Dentro de los enterocitos se transporta a las FFA y los monoglicéridos en el retículo endoplasmático liso y se les vuelve a sintetizar en triglicéridos. El complejo de Golgi los combina con una pequeña cantidad de colesterol y los recubre con una película de fosfolípidos y proteínas, formando kilomicrones. Entonces empaca los kilomicrones en vesículas secretoras que migran a la superficie basal de las células y liberan su contenido en el centro de la vellosidad. Los kilomicrones pasan a la linfa a través de los vasos quilíferos. La linfa intestinal blanca y grasa fluye por los vasos linfáticos para llegar al conducto torácico y entra a la circulación sanguínea.